Bueno, listo, ya entonces estamos aquí, iniciamos la grabación, ¿sí? Entonces, habíamos hecho esta parte, ¿sí? Y habíamos hablado aquí de que ojalá ese tema fuera algo de nuestras aficiones. Aquí les comentaba a ustedes que, por ejemplo, a una persona le gustaba tocar guitarra, que otro le gustaba bailar, ¿sí? Que otra persona de pronto le gustaba viajar. Y entonces empezar a buscar como qué le gustaría que sucediera con esa afición apoyada en dispositivos inteligentes, dispositivos que les permitan medir variables del entorno y que después ustedes puedan incluso generar algunas acciones sobre ese entorno, ¿sí? Eh, También hablamos de que esa idea de investigación, normalmente ustedes tienen que identificar una situación. Es una situación donde siempre hay una brecha. Entonces aquí hay como este hueco o esta brecha, ¿sí? Y esa situación es la que nosotros queremos resolver, ¿sí? Donde hay un estado actual de la situación y nosotros queremos que se llegue a un estado nuevo, mejor, ¿sí? El ejemplo que les daba allí era el de la investigación que se quería hacer porque un río estaba contaminado y si ese río, esa contaminación estaba generando algún problema en las personas, ¿sí? Entonces, este ejemplo daba de que hay una situación de lo que está sucediendo, del entorno, ¿sí? Y nosotros queremos encontrar una nueva situación que es darnos unas respuestas o dar una solución. En investigación aplicada, nosotros buscamos no solamente la parte de las causas, y las consecuencias, sino que en investigación aplicada nosotros buscamos crear un producto y un servicio que vaya con la solución. En ese sentido hay una pequeña diferencia, ¿no? Entonces hay otras ciencias en las cuales se quedan más en la parte teórica y quieren dar respuesta sacar teorías o dar respuesta a lo que está sucediendo. Nosotros en ingeniería normalmente lo que buscamos es tomar esos conocimientos y convertirlos en un producto y en un servicio, en algo que cambie la situación y que beneficie a las personas, ¿sí? Al final habíamos hablado que la idea de investigación para llegar a la formulación del problema como tal tenía que seguir como una especie de ruta, ¿sí? Por un lado era empezar a mirar que hay diferentes tipos de enfoques de investigación y ya les había comentado ¿no? que eran dos enfoques fundamentales, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo, pero también está el enfoque mixto. Y ese enfoque va a depender de qué tanto voy a poder medir las variables. Si yo puedo medir una variable con datos específicos, voy por cuantitativo, pero si no puedo medir la variable, pero sí puedo describir la variable, su interacción, entonces voy por la cualitativo. Y entonces habrán estudios que manejan los dos tipos de variables. Ahora, independientemente de eso, tenemos que hacer una revisión de literatura. Una vez que tenemos la idea, nosotros tenemos que hacer una revisión de literatura para empezar a mirar qué estudios se han hecho y si ya lo han resuelto o si no ha sido resuelto y nosotros podemos proceder a plantear nuestra investigación. Eso nos va a llevar a familiarizarnos mucho más con el tema porque pues habrán investigadores que habrán tratado de pronto resolver el mismo problema desde diferentes enfoques. Entonces utilizarán diferentes enfoques para resolver el problema, ¿sí? Y entenderlo te da una familiaridad sobre cómo se resuelve eso, ¿sí? Y posiblemente puedes encontrar de que el enfoque que tú le quieres dar no lo han utilizado, entonces te da la posibilidad de presentar tu propio enfoque, ¿sí? Y si ya lo han utilizado, pues tendrían que cambiar de enfoque o tendrías que mirar qué algo novedoso le colocas para que se pueda manejar como investigación. Hay que hacer una diferencia aquí entre hacer un simple desarrollo, ¿sí? A hacer una innovación o una investigación, ¿sí? Cuando tú estás haciendo un desarrollo, cuando yo dije simple no quiere decir que sea fácil, sino que hacerlo diferencia a lo que es lo otro. Cuando estoy haciendo un desarrollo, pues tú aplicas es una serie de métodos específicos y construyes algo. Y eso ya es aplicar unas técnicas para construir una página web, para construir una aplicación móvil o para hacer un desarrollo, un prototipo con dispositivos, ¿sí? Pero la diferencia que hay entre cuando vamos a hacer innovación y cuando vamos a hacer investigación, ya la innovación
involucra otros elementos importantes, ¿sí? Normalmente la innovación implica, se lo acá, no lo tenía cuadrado. Entonces, normalmente la innovación habla de que nosotros tenemos como por un lado, ya nosotros debemos tener en cuenta lo que es una necesidad específica. Por otro lado, debemos tener en cuenta también que nosotros podemos utilizar eh, allí una tecnología, ¿sí? Y por otro lado, la innovación debe tener en cuenta un mercado. ¿Sí? Esos son los tres elementos fundamentales que debe tener esta parte de innovación, ¿sí? Y dentro de estos tres elementos fundamentales, nosotros, nosotros tenemos que, em, le cambio aquí, estos tres se cruzan, ¿sí? Estos tres elementos se cruzan. Y lo que nos da aquí en la mitad de ese cruce, lo que nosotros tenemos aquí en la mitad de ese cruce, eso va a ser precisamente donde está la innovación. Entonces, por acá viene la necesidad, ¿sí? Por acá viene la tecnología, ¿sí? Y aquí está el mercado. Vamos a ampliarlo un poquito más. Sí, bueno. ¿Sí? Entonces, esto es, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos esto aquí, ¿sí? Lo que nosotros tenemos aquí en la mitad, esto es lo que va a constituir la innovación, ¿sí? Cuando ustedes quieren hacer innovación, entonces deben tener en cuenta esos elementos. Y ustedes teniendo en cuenta estos elementos, entonces ustedes pueden generar innovación. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del río, ¿sí? Una necesidad es que el río está contaminado, ¿cierto? Entonces tenemos aquí un río contaminado, ¿sí? Y la necesidad es cómo poder beber agua de ese río que está contaminado. Entonces, ustedes dicen, ah, bueno, yo conozco unos filtros que lo podemos colocar en unos pitillos, ese era el ejemplo que les había dado a ustedes antes, ¿sí? Y que la persona puede tomar, a partir de esos pitillos, puede tomar agua, ¿cierto? Permítanme un segundo, no me están pidiendo aquí acceso. Entonces, aquí la persona puede tomar agua, ¿sí? Entonces, esta tecnología es bastante interesante y puede resolver el problema, ¿sí? Pero hay algo importantísimo acá y es el mercado. Y el mercado exige que tú pienses, te pienses en cuáles son las personas o cuál es la comunidad que se va a beneficiar, ¿sí? Que tú pienses en el producto y en el servicio o el servicio que se va a generar, ¿sí? Si, si es asequible, o sea, estamos hablando del costo, ¿sí? Y cuando estamos hablando de ese costo, entonces puede ser que esto que nosotros estamos pensando que es una tecnología bastante importante y que puede resolver ese problema, ¿sí? Entonces está chévere, pero cuando nosotros miramos en la parte de aquí del mercado y de pronto para crear este producto vamos a hacer un daño al medio ambiente, pues no se puede hacer. O sea, aquí en este caso, digamos, sería más contraproducente hacer ese producto. Y creo que alguien no está pidiendo entrada. Sería más contraproducente hacer ese producto. Entonces hay que evaluarlo de que no se podría hacer. O el producto definitivamente utiliza unas tecnologías que son demasiado costosas. O sea que no hay quien te compre eso. Entonces tampoco podemos hacerlo. O ese producto o ese servicio
no, la forma de utilizarlo es muy difícil o muy complejo de usar para las personas, entonces tampoco. Entonces aquí hay unos elementos que se dan, sobre todo en esta parte del mercado, en relación de lo que nosotros estamos haciendo aquí, de saber si nosotros estamos generando realmente aquí una innovación, ¿cierto? Entonces esto tiene que ver, es con lo que acabamos de hablar de la parte de la innovación. Y esto está relacionado un poquitico con la parte de ir creando una especie de emprendimiento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes estén pensando en su idea, ¿sí? Vayan pensando en si la idea es un simple, bueno, cuando vuelvo y digo, un simple desarrollo es que tú utilizas la técnica para desarrollar una aplicación donde no estás investigando nada ni estás probando algo nuevo. Aquí sí tienes que probar algo nuevo, porque primero tienes que desarrollar el producto y además tienes que mirar si el producto va a ser correcto en el mercado o no, ¿sí? Entonces, esto te puede llevar a esa innovación. Ahora, ¿en qué consistiría que ya se convierta en investigación? Cuando ya se convierte en investigación, es que, eh, es que ya tú estás atacando, ya estás trabajando con la parte del conocimiento, ¿sí? Entonces, aquí ya estás hablando es del conocimiento que vas a generar o que vas a crear, ¿sí? Y si ese conocimiento es nuevo, entonces cuando estamos hablando de que aquí vamos a generar nuevo conocimiento, ¿sí? Algo que no habían hecho otros antes, ¿sí? Entonces ahí estamos creando, precisamente, creando es investigación, ¿sí? Ahora, ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo puedo crear en investigación con, con un tema, como un tema que es aplicado, ¿sí? O en ingeniería, ¿sí? Bueno, pues nosotros en ingeniería no solamente llevamos el conocimiento a ser aplicado, sino también podemos crear nuevo conocimiento. ¿Cuándo podemos crear nuevo conocimiento? Una innovación podría ser que nos lleve a que una innovación que nosotros estamos generando aquí puede ser que nos lleve a establecer, a aplicar un conocimiento que viene de otra área, ¿sí? Para resolver algún problema que todavía no hemos resuelto. Y entonces lo aplicamos ese nuevo conocimiento acá y entonces estamos generando una nueva aplicación del conocimiento y de pronto estamos generando más conocimiento en cómo aplicarlo. Eh, en ingeniería también nosotros normalmente trabajamos sobre modelos, ¿sí? Nosotros trabajamos sobre crear modelos que nos van a permitir después crear esos servicios y esas aplicaciones. Entonces, normalmente cuando proveemos esos nuevos modelos, independientemente de qué tecnología estemos utilizando, ¿sí? Para dar un ejemplo, un algoritmo que utiliza Deep Learning que no solamente identifica rostros, sino además sabe cuál es la emoción que está sintiendo la persona, ¿sí? Y estamos hablando de que es el desarrollo de un algoritmo, ¿sí? Y detrás de ese algoritmo hay una serie de conocimientos que nosotros le hemos colocado para poder convertirlo en un algoritmo, ¿sí? Un modelo que nosotros estamos utilizando para después convertirlo en un algoritmo, ¿sí? Aquí estamos haciendo investigación, ¿sí? En IoT, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros utilizamos de pronto modelos que nos permitan, lo hemos hecho nosotros, que nos permitan comunicar los objetos o volver los objetos más inteligentes. Que este objeto que está aquí realmente se comporte como inteligente. Y para eso nosotros le colocamos algo que se llama las ontologías, ¿sí? Que son unas estructuras de conocimiento que se utilizan en inteligencia artificial y en web semántica, y lo que hacen es que los objetos tengan raciocinio de lógica de primer orden y puedan generar un conocimiento interesante. O lo que estamos hablando, que está muy en boga hoy en día, eh, que son los algoritmos de inteligencia artificial, en este caso una inteligencia artificial de propósito, que es lo más difícil, de propósito mucho más general como ChatGPT, ¿sí? Entonces, este ChatGPT, digamos que ya es ciencia, ya es conocimiento, pero conocimiento que queda aplicado porque se convierte después en un algoritmo que después lo pueden colocar en una aplicación que es un explorador donde pues en estos días hemos podido nosotros, en estas últimas semanas hemos podido hacer pruebas y lo que estamos haciendo es entrenando ahí el algoritmo para que el algoritmo se vuelva
mucho más potente. Entonces, esta producción de conocimiento que estamos haciendo aquí es investigación. Si nosotros tomamos un conocimiento y lo que hacemos es aplicarlo directamente, no creamos nuevo conocimiento, entonces estamos hablando de una tecnología, ¿sí? Pero cuando esa tecnología que estamos creando, lo estamos pensando cómo va a venir dentro de un mercado para solucionar esa necesidad, estamos hablando de innovación, ¿sí? En la Universidad del Cauca, a nivel de pregrado, los trabajos de investigación, nosotros los pedimos, los trabajos de grado en investigación, los pedimos que tengan al menos innovación, los trabajos de grado, de pregrado, ¿sí? Y los trabajos de investigación que ya están en posgrado, sí se necesita que sean de investigación, ¿sí? Que ya sean de investigación. Entonces, ¿y dónde hacen desarrollo? Pues desarrollo se hace ya es en las diferentes materias que se ven en la carrera. Entonces, esto era algo que complementa un poco lo que habíamos visto nosotros aquí, ¿sí? Y complementa un poco esta parte que les había mostrado de ir afinando esa idea. Entonces, aquí ya ustedes deben ir pensando un poco, bueno, mi idea es desarrollo, no más, o tiene algo de innovación. Y si van a pensar en algo de innovación, pues tienen que pensar en términos de cuál es el conocimiento que estoy convirtiendo en un producto o servicio, qué necesidad estoy resolviendo y cuál es el mercado. O realmente estoy llegando a un punto de investigación donde entonces yo digo, voy a crear algo nuevo, voy a crear un algoritmo que haga el objeto más inteligente, que permita que se comunican de una manera más precisa, o etcétera, etcétera, ¿sí? Una innovación, y la estaba pensando precisamente en estos días, podría ser, eh, y precisamente viene de lo que estamos hablando. ¿Qué tal si unimos ChatGPT o unimos el API de ChatGPT a una interfaz de un objeto inteligente? Estaba pensando que podría ser así, que nosotros pudiéramos, como ChatGPT en últimas es un framework, ¿sí? Cuando estoy hablando de framework, estoy hablando de un repositorio que tiene una estructura y una serie de funcionalidades que uno puede acceder, y normalmente lo que se crea es una API, una Application Program Interface, donde uno a través de esa API puede acceder a toda esa librería. Entonces, así como nosotros podemos en una aplicación web, podemos nosotros conectarnos al Google Maps y traernos un mapa y hacer seguimiento en el mapa, exactamente podríamos hacer sobre ChatGPT, solamente que podríamos traerlo y nosotros tenemos objetos inteligentes aquí, y que este objeto inteligente que se comunica con las personas se comunique a través de ChatGPT. Y entonces le colocaríamos una interfaz a la persona en lenguaje natural, convertimos eso a texto, se lo mandamos a ChatGPT y que el mismo ChatGPT sea el que esté contestando. Entonces volvemos el objeto más inteligente, incluso más que Alexa. Porque había como una pregunta allí que por qué si estas empresas, porque no solamente OpenAI, no solamente ella es la única que ha desarrollado una inteligencia artificial con estas capacidades, sino que también Google también tiene su inteligencia artificial. Incluso han habido muchas noticias al respecto de las capacidades que han venido desarrollando. Pero el problema que tienen ahorita, y pues quieren ser muy prudentes, es que son muy potentes, y son tan potentes que tienen que mirar cómo controlarlas adecuadamente, ¿sí? O sea, puede ser un genio mágico, pero puede ser un genio mágico que no se le puede dar todavía todo el control total, ni el acceso absolutamente a toda la información, porque ellos aprenden de manera automática, pero hay que empezar a entrenarlo poco a poco, empezar a entrenarlo poco a poco para ir mirando cuáles son los problemas que van teniendo, las interpretaciones que van haciendo, los nuevos conocimientos que van generando, y poco a poco ir como soltándoles y dándoles la posibilidad de que vayan accediendo de pronto a más conocimiento. Y ese es el problema. O sea, por eso es que no lo han metido en un asistente directamente, no lo han metido por eso, porque ya han habido, digamos, reportes en los cuales inteligencias artificiales han hecho malas clasificaciones. La inteligencia artificial que se había colocado en, en las fotos en un repositorio de fotos creo que era el de Microsoft, ¿sí? Donde empezaron a interpretar
unas imágenes que eran de orangutanes, como cuando pasaban una fotografía de personas de color, ¿sí? De color. Entonces, el repositorio o la inteligencia los clasificaba como orangutanes y eso fue todo un problema, ¿sí? Entonces, y simplemente todo eso fue por los datos o quien le ofreció los datos a la inteligencia artificial y se entrenó con unos datos que estaban sesgados de alguna manera. Entonces, en este caso, por eso es que lo están abriendo a nivel mundial, están empezando a abrir a nivel mundial para que entre todos nosotros comencemos comencemos a entrenarlo y ellos comenzar a mirar cómo poco a poco lo van dejando muchísimo mejor para irlo después y soltándole más las riendas. Entonces, esas son las cosas que en este punto de inflexión es en el que estamos con eso. Bueno, sé que me fui por otro lado, pero lo que quería dar es esa idea, ¿no? Entonces, y eso cómo se consigue. Entonces, recuerdan que yo les dije, hay que unir puntos, ¿sí? ¿Y cómo tenemos nosotros la posibilidad de unir puntos? Pues la posibilidad de nosotros unir puntos se da, ¿sí? Porque tú comienzas a investigar y a buscar información de todos los temas, ¿sí? O sea, no solamente te pones a investigar de un solo tema, ¿sí? Sino que tú comienzas a decir, bueno, listo, yo eh, investigo sobre IoT. Entonces, nosotros comenzamos a buscar información sobre IoT, qué es la IoT, cómo crear la IoT, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Otra persona investiga sobre la parte de eh, eh, la IA, la inteligencia artificial, ¿cierto? Y puedes disgregar en otros elementos. Tú puedes disgregar la IA o el tema de la IA en otros elementos. Entonces, que cuando tú estás hablando de IoT, puedes hablar de IoT desde el punto de vista de la seguridad, ¿cierto? O que tú puedes hablar de IoT desde el punto de vista del procesamiento o de los dispositivos que se vuelvan más potentes, o que tú puedes hablar de IoT, etcétera. Lo mismo de IA, que tú puedes hablar de los algoritmos de deep learning, que tú puedes hablar de los algoritmos de metaheurísticas, que tú puedes hablar de diferentes cosas. Y así puedes hacerte incluso un árbol de clasificación, pero para poder tú hacerte este árbol de clasificación, obviamente tienes que entrar en el tema, tienes que empezar a investigar sobre ese tema, tienes que empezar a entender un poco más ese tema. Ahora, obviamente, como esto es un proceso que requiere tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es que nos existimos nosotros los mentores. ¿Por qué? Porque nosotros los mentores hemos gastado algún tiempo trabajando en un tema particular. Entonces, aquí en el tema particular, aquí estoy yo, que soy Miguel, ¿sí? Y que está el profesor Carlos, ¿sí? Y aquí en IA está Carlos, el profesor Carlos de la Universidad de Ibagué, y aquí está, porque es que aquí tenemos dos Carlos, ¿sí? Y aquí está el profesor Carlos de la Universidad del Cauca, ¿cierto? Este es el profesor que maneja la parte de IA, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos un tiempo y ya tenemos como una idea un poquitico más profunda de lo que es esta información, y por eso es que nosotros alguna vez podemos llegar y decir, bueno, ¿por qué no unimos este tema de pronto con este otro tema? ¿Sí? Y entonces aquí se le ocurre una idea, ¿cierto? Y entonces uno termina generando una idea y presentándole una idea a los muchachos alrededor de esto. Pero como nosotros estamos hablando que el semillero es IoTIC, y esto tiene que ver con que esta primera parte es IoT, ¿sí? Y esta segunda parte es inteligencia computacional, y en inteligencia computacional va todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con toda esta parte de algoritmia, y lo de IoT viene con esto. Entonces nosotros podríamos llegar a unir un elemento de acá que vaya por un tema particular con otro elemento de acá que vaya con otro tema particular, y aquí generar una nueva idea también, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la semana pasada yo les dije a ustedes, vamos a empezar a trabajar la idea, ¿sí? Y ustedes comiencen a mirar desde sus aficiones, desde los temas que ustedes trabajan, ¿sí? Y como desde los dispositivos inteligentes, cosas como esas, ¿ustedes qué podrían llegar a hacer?
Pero también hay otro trabajo adicional que hay que empezar a hacer y es comenzar a leer sobre esto y a empezar a capacitarse sobre estos temas, ¿sí? Y por eso es que estas sesiones que nosotros estamos haciendo aquí van a tener unas capacitaciones relacionadas con IoT, con seguridad y otras capacitaciones relacionadas con inteligencia artificial. Y la idea es que vayamos encontrando esta conexión de puntos. Ahora, esta conexión de puntos no es solamente una conexión de puntos, eh, que tenga que ver con esos temas, ¿sí? Recuerdan que yo les dije, aquí arriba ustedes tienen unos temas que son más personales, unos temas de gustos, ¿sí? Entonces, posiblemente ese, esos temas y esos gustos, ustedes ya tengan su propio árbol de conocimientos desarrollado alrededor de eso. O sea, aquí tenemos a alguien que le gusta mucho el deporte, que le gusta de pronto mucho el ciclismo, ¿sí? Y ha investigado mucho sobre ciclismo y ha investigado en la parte de cómo es el ciclismo en la parte de la salud, ¿sí? Y ha investigado el ciclismo, cómo se puede hacer mejor, o sea, cómo es el mecanismo para poder sacarle mejor jugo al ciclismo. En la parte mental, bueno, no sé qué más decir aquí del ciclismo, ¿sí? Y aquí ustedes ya tienen su propio árbol, y no solamente del ciclismo, sino de cualquier otra cantidad de temas, de libros que ustedes hayan leído, ¿sí? Y ahí es donde precisamente vamos a empezar a encontrar estos puntos. Entonces, esa idea que ustedes, o eso que ustedes han trabajado antes, ¿sí? Eso que ustedes han venido haciendo antes, eso cómo se puede conectar con todos estos temas. Se puede conectar con este tema o incluso se puede conectar con un tema que tiene que ver con computación inteligente, ¿sí? Y estas tres conexiones, las temas de sus aficiones, de lo que a ustedes les gusta, de los gustos o de la parte que ustedes estudian o de su propia carrera, no sé. Y este tema que tiene que ver con IoT y este tema que tiene que ver con computación inteligente, lo unimos a una necesidad social, o sea, lo unimos a resolver un problema, ¿sí? Entonces ahí es donde estamos encontrando una idea de investigación, ¿sí? O una idea interesante, ¿sí? Es una idea en la que está confluenciando todos los elementos y ustedes ya pueden, de acuerdo a los elementos que confluencian allí, ustedes ya pueden saber si es un desarrollo, que no está mal hacer un desarrollo, sí, puede ser un desarrollo que solucione algo específico, está dentro de los proyectos que hacemos en el semillero, o que puede tener cierta innovación que se puede convertir en un proyecto de pregrado, o incluso podía tener elementos de investigación que sirven para hacer un proyecto de pregrado, que sirve para después hacer un proyecto de posgrado o para convertir todo esto en un producto y un servicio que posteriormente se convierta en un emprendimiento. Cuando estoy hablando de emprendimiento, es que ustedes puedan hacer empresa, ¿sí? Con un producto, ¿sí? Precisamente en estos días había hablado con un chico de la Universidad de Ibagué, no les voy a decir qué es, pero él trabajó algo que tenía que ver con IoT y una empresa lo contactó y le dijo, estamos interesados en eso. Y estaban tan interesados que le han conseguido algunos posibles inversores. O sea que aquí estamos hablando que no solamente esto es una plataforma para aprender sobre el tema, sino que es una plataforma que podría servir para que ustedes de aquí salgan con algún emprendimiento. Incluso yo tengo ya algunas capacitaciones, algunas cosas que tienen que ver con emprendimiento, pero obviamente en este momento es muy temprano para que hablemos de esa parte de emprendimiento. Tenemos primero que, digamos, tener un poquitico de más información alrededor de lo que nosotros estamos haciendo acá, ¿sí? Bueno, esos son los pasos. Entonces, los pasos es que unamos bien esos puntos, ¿sí? Que unamos bien esas ideas y que después de que nosotros unamos bien esas ideas, nosotros vamos a poder, entonces ahora sí, empezar a hacer la revisión de literatura, empezar a familiarizarnos más del tema e incluso ya tendríamos como un marco de referencia, cuáles son los trabajos anteriores, cuáles son los conceptos importantes y ahí en ese punto ya podemos empezar a plantear el problema de investigación, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos estos
elementos, entonces ya podemos empezar a colocar ya una investigación, un problema o un desarrollo. Y podemos empezar a plantear esta parte. Ustedes pueden encontrar más información de cómo generar ideas. Pueden encontrar más información de cómo generar estas ideas aquí en el sitio, ¿sí? Aquí hay una técnica que se llama foco de idea. Ya, ay, juepucha, no me la llevé. No la quiero llevar. Aquí hay una técnica que se llama foco de ideas y esa ya se las expliqué, sí, pero ustedes ya, digamos que no se las voy a volver a explicar, pero sí tiene que ver precisamente con hacer como esas temáticas, subtemáticas y luego unir puntos, sí. Y aquí hay otro que tiene que ver también de cómo generar ideas de investigación. Estos dos videos son complementarios, ustedes lo pueden ver cuando ustedes quieran. También yo les he compartido algunos, digamos que enlaces. eh, este es uno de los enlaces, ¿sí? Donde es web. Y entonces, aquí desde este enlace, pues ustedes pueden también entrar a los videos y mirar cómo es la idea de investigación, cómo es el planteamiento, cómo plantea las preguntas y así vamos a ir siguiendo, ¿sí? Bueno, entonces, esto era el complemento. Ya, como les dije, voy a tratar de hacer un primer espacio que normalmente va a ser alrededor de 1 hora o menos donde complementamos información y luego vendrá un espacio donde vamos a hablar sobre las ideas y sobre lo que ustedes traen allí. ¿Listo? Para entonces que podamos hablar de eso. Y para que, bueno, digamos que esas ideas no, eso que hablemos o que digamos acá no quede grabado porque ya va a ser dentro de los ejercicios que nosotros vamos a hacer, pues voy a parar la grabación para que esta parte de la grabación pues la metamos dentro de las capacitaciones, pero ya la discusión específica sí la dejamos entre nosotros. Entonces voy a parar aquí la grabación